Hola muchachos, ¿cómo están? Eh, Hoy voy a explicarles un poco sobre el tema de propiedades y cambios poblacionales. Ese tema lo habíamos visto, eh, lo que eran los conceptos y vimos un poco lo que era la práctica de cómo sacar las propiedades de las poblaciones. Vamos a empezar con el concepto de lo que es densidad poblacional. Cuando hablamos de densidad poblacional estamos haciendo una comparación entre los individuos de esa población que conforman eh, con la unidad en el lugar que ellos van a habitar. Entonces, para poder nosotros sacar con la fórmula la densidad poblacional, lo que hacemos es utilizar el número de individuos de esa población y lo dividimos entre la superficie. La superficie siempre la vamos a calcular habitualmente en kilómetros cuadrados. Entonces veamos el ejemplo que tenemos aquí. Dice, la población de Costa Rica, según el último censo en el 2015, es de un promedio de 4,8 millones de habitantes. Además posee una superficie de 51.100 kilómetros cuadrados. Si aplicamos la fórmula descrita anteriormente, entonces lo que hacemos es, dice que la densidad es la división del número de individuos sobre la superficie que esos individuos están habitando. Entonces tenemos que en Costa Rica en el 2015 habían aproximadamente 4.800.000 personas y habitamos en nuestro país la superficie es de 51.100 kilómetros cuadrados. Esto nos va a dar un promedio que sería 93,9. ¿Cómo doy la respuesta? La respuesta sería que en Costa Rica por cada kilómetro cuadrado van a habitar un promedio de 94 personas. El otro concepto que vamos a ver es el concepto de natalidad. La natalidad es el número de individuos que nacen en un lugar y en un periodo de tiempo determinados en relación con el total de la población. Para nosotros calcular el promedio de nacimientos de individuos que nacen en la población, lo vamos a utilizar es esta fórmula. N minúscula, que es la tasa bruta de nacimientos, B, que es el número total de nacimientos en un año, y P, que es la población total, lo vamos a multiplicar por 1000, porque va a ser por cada 1000 habitantes. Entonces lo que vamos a hacer es dividir el número total de nacimientos en un año entre la población total que hay en la población, ¿verdad? De habitantes. Un ejemplo, dice que en nuestro país en el 2016 tuvimos un total de 70.004 nacimientos. Si la población aproximada en ese año es de 4.800.000 habitantes, ¿cuál es la tasa bruta de nacimientos en el 2016? Entonces lo que yo tengo son 70.004 nacimientos, es el número total de nacimientos en ese año, en el 2016. Y lo divido entre el número total de la población, que en este caso sería 4.800.000 personas. ¿Cuál es la tasa bruta de nacimiento? Entonces divido eso, lo multiplico por 1000 y me va a dar 14,58. Quiere decir que existe 14,58 nacimientos por cada 1000 habitantes. El otro concepto es el concepto de mortalidad, que dice que es el número de individuos que mueren en un lugar y un periodo de tiempo, determinados en relación con la total de la población. Para calcular la mortalidad vamos a utilizar la siguiente fórmula. M es igual a F dividido entre P multiplicado por 1000, donde M es la tasa bruta de mortalidad, F es el número total de defunciones en un año y P es la población total. Es muy similar a la fórmula de natalidad, pero en este caso recuerden que mortalidad es los individuos que mueren, que fallecen. Por ejemplo, según el INEC, que es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el número de muertes que ocurrieron en nuestro país durante el 2016 fue un aproximado de 22.603 personas. ¿Cuál es la tasa de mortalidad durante ese año? Entonces tenemos
que F va a ser el número total de muertos en ese año, que fueron 22.603, y lo voy a dividir entre P, que sería el total de la población, que sería 4.800.000 personas, y lo voy a multiplicar por 1000 porque es por cada 1000 habitantes, para un promedio de 4,7. ¿Qué quiere decir? Que 4,7 muertos hubieron por cada 1000 habitantes. Y por último tengo el concepto de migración. Cuando hablamos de migración, es un desplazamiento que hacen las especies dentro de las poblaciones o comunidades, ya sea de forma estacional o temporal. Recuerden que esto los individuos de las poblaciones lo hacen para favorecerse. Entonces tenemos dos tipos de migraciones, que sería emigración, que corresponden a la salida de las especies de las poblaciones por factores de recursos, competencia o reproducción, y tenemos la inmigración, que se refiere a la llegada de individuos de la misma especie. Entonces, emigración es que salen, inmigración es que entran. ¿Cuál es la fórmula que vamos a utilizar? Vamos a utilizar número de inmigrantes, le restamos el número de emigrantes y lo dividimos entre la población total, y por supuesto lo vamos a multiplicar por 1000 porque va a ser por cada 1000 habitantes. Entonces veamos el ejemplo. Calcule la tasa neta de migración de una población animal de 2075 ejemplares si ésta experimenta una salida de 107 miembros y una llegada de 366 miembros. Entonces sacamos los datos, que seguiría: tengo 366 inmigrantes, tengo 107 emigrantes y una población total de 2075 ejemplares. Aplico la fórmula, que sería el número de inmigrantes menos el número de emigrantes, lo divido entre el total de la población y lo multiplico por cada 1000 habitantes. Quiere decir que un promedio sería 124,81 migraciones por cada 1000 ejemplares de esa especie. Espero que les haya quedado muy